Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa. Agradecemos a todos ustedes que sabemos que se han quedado allí con nosotros para compartir este segundo bloque, en el cual continuaremos analizando lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Quiero aprovechar para saludar a nuestra gente de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, saliendo por supuesto por señal digital. No tenemos ninguna posibilidad de poder salir por nuestra señal tradicional en FM. Acá en los Estados Unidos, donde sí, afortunadamente tenemos la oportunidad de practicar la libertad de expresión. Estamos al aire a través de 3 medios de comunicación. El primero, Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas. Acá en los Estados Unidos también a través de Más 100.7 FM en Orlando, Florida, y también a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, donde primordialmente se aglomera nuestra queridísima y respetada comunidad colombiana. En Europa también estamos al aire en este preciso instante a través de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa vamos a darle vuelta a lo que veníamos discutiendo en la primera parte del programa. Aquellos que se están incorporando en este momento, les quiero invitar a apoyarnos compartiendo el programa con los grupos donde ustedes hacen vida, con sus amigos, con sus familiares. Ese es el mejor apoyo que nos pueden dar. Si ustedes me preguntan de qué manera podemos ayudarte, bueno, compartiendo el programa para poder llegar a muchas más personas y tener la oportunidad de continuar creciendo con esta comunidad hispana que tanto queremos y con la que ya tenemos 3 años conviviendo. En el primer bloque del programa estuvimos hablando sobre las incidencias en torno a las caravanas, muchas de ellas pagadas, financiadas, impulsadas por la izquierda latinoamericana, por el comunismo en América Latina, por Venezuela, principalmente el pulmón económico sigue siendo Venezuela aún, y cuando apenas produce escasamente 1.2 millones de barriles de petróleo diario. Elementos interesantes que quería destacar. El Washington Post esta semana retrató el drama de al menos 10 que fueron retratados por el propio diario norteamericano, estadounidense, 10 migrantes, caminantes, sin sus padres, jóvenes, adolescentes que están cruzando y que por supuesto son los más vulnerables ante este tema. México también reporta personas armadas y altamente violentas en estas caravanas. No solamente un tema de palos y piedras, sino que hay migrantes, yo le quitaría el apelativo migrantes. Hay individuos que están en esta caravana, que están armados y son altamente peligrosos. Cuidado, y si estamos hablando de asesinos, porque ese es uno de los problemas de este tipo de migración. No sabes quién entra, y me hace recordar aquella petición que hizo en su oportunidad Angela Merkel a los Estados Unidos para que recibiera refugiados sirios. Barack Obama en su oportunidad dijo que no lo haría, que Estados Unidos tenía que revisar con mucho detenimiento quiénes entraban a su país. Angela Merkel permitió que entrara 1 millón de refugiados sirios y luego tuvo que cerrar la puerta con llave. Porque es que se hace insostenible. ¿Por qué? Porque hay un tema de seguridad nacional, hay un tema de salud, hay un tema de educación, de sistemas asistenciales y también de costo en términos de quién se encarga de, de mantener a este grupo de refugiados que, por supuesto, en el caso sirio, tienen toda la razón para salir de su país de origen. Pero en términos económicos, ¿cómo se costea? Es un poco lo que ha ocurrido con Colombia y por eso es que Iván Duque ha salido una campaña internacional para solicitar que se cree un fondo multilateral, multinacional, para financiar a Colombia en torno a la asistencia al pueblo venezolano, que sigue entrando por miles, sigue entrando. Perú ha quedado totalmente desbordado y fíjense que, por ejemplo, el Heraldo nos cuenta que más de 6.700 venezolanos entraron a Perú el último día de plazo para lograr el permiso, que fue el 31 de octubre. En un solo día. Estamos hablando de las caravanas e inmigrantes de Honduras, de El Salvador. Pero es que a Perú, este 31 de octubre, en un solo día entraron 6.700 venezolanos desesperados, porque Perú ha decidido también
dejar de emitir el permiso temporal. El gobierno peruano estableció que una vez con el documento vendrán los trámites con el fin de obtener el PTP, único documento con el cual pueden trabajar legalmente en el país. Más de 6.700 venezolanos ingresaron al Perú este miércoles por la ciudad fronteriza de Tumbes para poder acogerse al permiso temporal de permanencia sin necesidad de pasaporte, una opción para trabajar legalmente que rigió hasta el fin de octubre, informó la Superintendencia de Migraciones. Más de 6.700 venezolanos ingresaron al Perú al vencerse el plazo para acogerse a este tratado temporal, según tuiteó la propia Superintendencia de Migraciones. El gobierno peruano había establecido el 31 de octubre como último día para que los venezolanos ingresaran al país sin pasaporte, para luego iniciar los trámites con el fin de obtener este tratado temporal, este permiso temporal, único documento con el cual, ya les he comentado, pueden trabajar. Los ingresos de inmigrantes venezolanos por la frontera al norte de Perú marcaron el último día del mes, la cifra diaria más alta desde el anterior récord que lo habíamos retratado acá en América es Noticia, 5.190 ingresos el 11 de agosto pasado. En los días previos, el número de venezolanos que cruzaron la frontera de Tumbes fue en aumento. El domingo fueron 3.000, el martes fueron 5.055, esto lo reportó la propia Oficina de Migraciones de Tumbes. Los venezolanos que han ingresado a Perú antes del vencimiento del plazo de cierre de octubre podrán aplicar a esta medida de protección temporal hasta el 31 de diciembre. Después del 31 de octubre, los venezolanos podrán seguir ingresando a Perú. Afortunadamente, la diferencia vital es que se les solicitará el pasaporte, ahí es donde viene el problema, para acceder y obtener el documento vital, para tener un empleo legal. Y es que estamos viendo una dicotomía importantísima entre lo que indica el Grupo de Lima y lo que genera Migración Perú. Ahora, ¿criticable? No. ¿Y por qué no es criticable? Porque nuestros países también enfrentan sus propios desafíos. No podemos, por más grave que sea nuestra propia situación, pensar o pretender que los países de nuestra América, sobre todo América Latina, que como Colombia, como Ecuador, como Perú, que son los tres principales países que han recibido a esta masa enorme de venezolanos. Colombia ya se habla de 1 millón de venezolanos que se encuentran en este país. En Ecuador se habla de más de 500.000, en Perú se habla de más de 600.000. Solamente entre estos tres países ya van 2.100.000. Y cuidado con los que han ingresado sin documentos. Pero entonces lo que les comento es que hay que entender que tienen sus limitaciones también, que esto supone un problema gravísimo de seguridad nacional, otra vez de salud. Es exactamente lo mismo que hablamos para la aplicación en Europa, para la de Estados Unidos, para la de América del Sur, incluso mucho peor, porque al menos Europa y Estados Unidos son países del primer mundo que tienen una infraestructura muchísimo más avanzada. Ahora, pensando hacia el sur, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está ocurriendo en Colombia, que les he insistido. Cómo el ELN se ha aprovechado, este grupo terrorista colombiano, se ha aprovechado para reclutar a jóvenes venezolanos desesperados, que no tienen qué comer, que no tienen dónde dormir, que no tienen futuro alguno. Les dicen, te monto un FAL, un fusible, te traigo a la selva, te doy comida, te doy techo, tráete a tu esposa, tráete a tus hijos y entras a este grupo terrorista. Bueno, pues ¿qué van a hacer? Entonces, de cara a lo que ocurre entre el Grupo de Lima y Perú, ¿a dónde quería ir con la diferencia? El Grupo de Lima ha dicho, incluso vamos a permitir que aquel que nos llegue con un título universitario sin apostillar, se lo vamos a aceptar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es que en Venezuela usted no puede ni siquiera legalizar un documento, ni de partida de nacimiento, ni nada, porque son grandes mafias enquistadas en absolutamente todas las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque un Estado delincuente se ha encargado de convertir a sus ciudadanos en delincuentes también. Nos obligan a delinquir, sea el más alto político o sea el último que apaga la luz. Todos nos vemos obligados a quebrantar la ley porque es el modo de vida impuesto por el comunismo en Venezuela. Entonces, usted no puede sacarse una cédula de identidad, usted no puede ni siquiera acceder a una vacuna para su hijo recién nacido, y les tengo la denuncia acá, en el Hospital de Clínicas Caracas, y entiendo que está pasando en todas partes de Venezuela, le están pidiendo por cada vacuna que le colocan a un neonato, están pidiendo $120. Es que ni siquiera en Estados Unidos cuesta eso.
Ni siquiera. $120. Tengo a una persona, a un conocido, bueno, que le tocó pagar por 3 vacunas, $360, que afortunadamente tenía para pagarlos. Pero ¿qué ocurre con la inmensa mayoría del pueblo venezolano que no tiene recursos en dólares? Bueno, pues quedan sus niños desprotegidos y aquí comienza una larga letanía de problemas que son los que se van a comenzar a vivir en 5, 10, 15, 20 años, las consecuencias de lo que significó esta revolución que destruyó a uno de los países más ricos de nuestro continente. Ahora, no solamente esto, es que usted quiere sacarse un pasaporte, es virtualmente imposible también. Están pidiendo entre $700 y $5.000. Eso es humanamente imposible, por eso es que la inmensa mayoría de los migrantes venezolanos, de los caminantes venezolanos, y ahora vamos a hablar del tema de los caminantes, de la migración venezolana, ha decidido irse al sur, aprovechando pues las bondades de sus países hermanos. Por supuesto, sin pasaporte, no hay ningún tipo de posibilidad de llegar a los Estados Unidos, a España, a Alemania, etc. Ahora, peor aún cuando hablamos de los caminantes, que les son despojados de sus bienes al mejor estilo de lo que ocurrió en su oportunidad en Cuba. Bueno, ¿tú te quieres ir? Pues te quitamos las prendas, te quitamos cualquier objeto de valor, cualquier recurso, moneda, etc. Y usted se va como vino al mundo. Así prácticamente está ocurriendo. Por eso es que han creado esta policía migratoria que ya de facto existía, que no era otra cosa que un grupo de asalto para terminar de vaciarle los bolsillos a un pueblo lo suficientemente pobre como para atreverse a caminar desde cualquier ciudad de Venezuela, desde Maracaibo, desde Caracas, donde sea, a las buenas de Dios, para llegar incluso con climas, bueno, que nunca han vivido en su vida, en las montañas en Colombia, en Ecuador, con la altura propia de Ecuador y también del frío del Perú. Bueno, caminando para tratar de conseguir un futuro mejor. Entonces, mientras los medios estamos concentrados en hablar de la caravana o de las caravanas inmigrantes hacia Estados Unidos, pareciera que se nos olvida el drama real diario que no solamente viven los venezolanos, sino que viven países como Colombia, como Ecuador, como Perú. Y Colombia tiene rato gritando, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. Por eso es que Iván Duque se fue a la Unión Europea, Europa, la semana pasada, habló con Emmanuel Macron, habló con los principales representantes de la Unión Europea para pedir ayuda, no para cerrar la frontera. Carlos Holmes Trujillo, el canciller de Colombia, lo ha dicho: nosotros no vamos a cerrarle las puertas a nuestros hermanos venezolanos. Y eso hay que aplaudirlo de pie. Porque ante tal nivel de conflictividad que está absorbiendo Colombia, lo más fácil es cerrar la puerta. Es lo más fácil. Pero ¿qué ha dicho Duque? ¿Qué ha dicho la administración de Colombia? Pues no, nosotros vamos a mantenernos con puertas abiertas. Y cada vez que en el sur algunos de los países cierran alguna puerta, pues vamos, nos reunimos, mediamos para que continúe este flujo migratorio hacia el sur, para que se repartan las cargas. Ojalá y esto se pudiera hacer en el resto de los países de nuestro continente. Sé que no es tan fácil, pero insisto en agradecer enormemente a países como Colombia, como Ecuador, como Perú, como Argentina y como Chile, que han recibido, unos en mayor, otros en menor grado, pero con los brazos abiertos a nuestra comunidad venezolana. Bien, bueno, me disculpan esta descarga, pero cuando me toca hablar de mi patria, de mi tierra, me duele tanto que me pego. Voy a incorporar comentarios. Por ahí Aritza Rivero nos reporta que la señal está muy buena, dice excelente señal desde Brasilia, por cierto, que de Brasil tenemos mucho que hablar. Vamos a ver si nos da chance el día de hoy. De hecho, Alexander Pérez nos habla de Brasil y dice: Sergio Moro, ese juez que se la trae ahora como ministro de Justicia, ni hablar. Bueno, Lula a cumplir sus 12 años completico. Es que sin duda alguna esto es fiesta en Brasil por la designación. Bueno, más que designación, porque Sergio Moro aceptó el cargo que le ofreció Jair Bolsonaro. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Por ahí Fernando Vilches nos dice: Vladimir, el problema del oro en Bolívar se le salió de las manos hasta el gobierno. La fuga de ese mineral no tiene límites. Las mafias hasta extranjeras están acabando con todo, liderada entre otros por el propio ELN. Mae Díaz con nosotros, dice Gaby Moreno, tiene una versión. Bueno, voy a revisar justamente para incorporar bueno, pues otro tipo de música por acá en América es Noticia. Por ahí Fernando dice: la mafia del oro en bancos turcos, ¿por qué no se habla de eso? Tienes toda la razón. Además, cómo se han vaciado nuestras reservas en Venezuela. Andrina Durán dice: esas caravanas son dirigidas por el grupo narcodictador
que se instalaron en Venezuela. Fernando Vilche dice, acabaron con el petróleo, la droga sigue, pero perfil muy bajo porque sus costos para el gobierno son muy altos. Y ahora el oro, donde se han acabado cantidades absurdas, tanto así que se teme una caída de su precio, y lo verás si esto sigue. Carmen Machovecho dice, muchos pescando en río revuelto, todo parece un plan para provocar desestabilizar con consecuencias insospechadas. Elena Mada nos dice, las caravanas están siendo subvencionadas sobre todo por un tal George Soros, un multimillonario cuyo hobby es ayudar a la izquierda en cualquier parte del mundo. Bueno, tengo que verificar este material que me has enviado, pero recuerda además que George Soros, que es un gran empresario demócrata en Estados Unidos, fue uno de los que recibiría este paquete bomba hace apenas una semana acá en suelo norteamericano. Berta María Araujo, Emerson Tafur también. Berta dice, estaba distraída, solo llegué ahora. Bueno, bienvenida. Charles Stanford también con nosotros. Gracias a todos por compartir el programa. Andreina Durán dice, las fronteras, las mafias son de tamaño dantesco. Isabel Graterol Cabaña dice, hola desde Mallorca, me gusta escucharte y gracias por lo que haces por mi país Venezuela, más el resto de Sudamérica. Gracias, un honor tenerte acá, Isabel Graterol Cabaña. Por ahí Fernando Vilches nos dice, y para el futuro de Venezuela, ¿qué? La dolarización de la economía venezolana es inevitable, es una de las medidas sugeridas por los economistas respetables, que estoy totalmente de acuerdo contigo y lo hemos dicho, incluso lo hemos discutido tú y yo, hablar de una de las primeras de cambio en Venezuela tiene que ser la dolarización, pero no bajo un régimen como este. Es imposible dolarizar bajo dictadura. Tenemos que primero conseguir la libertad, segundo construir la democracia y tercero dolarizar el país, pero tan rápido como sea posible. Por ahí Charles Stanford, bueno, nos dice, bueno, una canción muy bonita, gracias por allí. Dice Arsena, tranquilo Vladimir, estuviste de lo mejor, claro y raspado. Andreina Durán nos dice, esta caravana también tiene el objetivo de distraer un poco la verdadera migración de nuestros ciudadanos desde Venezuela. Mae Díaz dice, Vladimir, en Venezuela la mayoría de los servicios médicos están cobrando en dólares y era lo que les comentaba, no solamente a los niños, sino que si usted necesita hacerse una intervención médica, quirúrgica, pues usted va a tener que pagar en dólares. Si no, pues bueno, encomendarse, porque no le queda de otra. Pero bueno, ahora nos vamos a Brasil y estas son buenas noticias porque no todo es malo. Aunque desafortunadamente la mayoría de nuestros programas nos toca cargarnos de información pesada. Pero bueno, el hecho es que Sergio Moro, un hombre que particularmente admiro, creo que se ha puesto una capa para luchar en contra de la corrupción en Brasil y en general en América Latina. Un hombre que le ha hecho un gran favor al continente, un gran favor en no plegarse, en no doblegarse a, por supuesto, a la corrupción y a las mafias que pueden llevar hasta la muerte a personas como Sergio Moro, y ha, por supuesto, llevado adelante esta campaña, esta encomienda tan importante que es luchar, en este caso, pues con todo lo que hemos conocido del tema Lava Jato, de la corrupción de Odebrecht, de Lula da Silva, Dilma Rousseff, y para ustedes contar. Bueno, Infobae de Argentina ha dicho que Sergio Moro aceptó la propuesta de Jair Bolsonaro y será el nuevo ministro de Justicia de Brasil. Las cosas para el Partido de los Trabajadores y para la mafia, el establishment corrupto de Brasil, se siguen complicando. Esto también incluye a Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara Baja del Senado brasileño, a buena parte de los miembros del PT y quién sabe cuántos más que han de salir. El juez impulsor del Lava Jato y del caso que envió el expresidente Lula da Silva a la cárcel, se reunió con el mandatario electo en Río de Janeiro. Dijo que establecerá una agenda de lucha ante corrupción, así que tan temprano como el 1 de enero estaremos viendo las acciones en concreto de la gestión de Jair Bolsonaro, la cual nos tienen muy ansiosos de conocer qué va a ocurrir en Brasil, porque insistimos, todo lo que ocurre en términos positivos en nuestros países incide en el entorno. El magistrado federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones de la operación Lava Jato, aceptó este jueves ser el ministro de Justicia del gobierno del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. A la salida de la reunión que mantuvo con Bolsonaro en la casa del mandatario, el juez afirmó que la posibilidad de establecer una agenda anticorrupción y contra el crimen organizado lo llevó a aceptar el cargo. Y cuidado, creo que Sergio Moro podría ser potencialmente otro presidenciable en Brasil, un hombre que ha llevado adelante
La campaña que además ha sido la bandera de Jair Bolsonaro, que además fue la razón fundamental por la cual se generó el hartazgo de la población brasileña en contra del PT, en contra de Lula y en contra de todo lo que significa la izquierda corrupta en Brasil. Así que entrando ahora en el campo, en el terreno político, como ministro, por supuesto, de Justicia, cuidado y si a futuro logremos ver a Sergio Moro como un candidato serio, respetado y respaldado por buena parte de Brasil. Cosa que creo yo que, conociendo su trayectoria, sería muy positivo para este país. Bueno, el hecho es que el vicepresidente electo Hamilton Mourão dijo que los contactos con Moro se dieron durante la campaña electoral. En caso de que se confirme oportunamente la invitación, será objeto de ponderada discusión y reflexión, había señalado en la previa el magistrado de primera instancia a través de un comunicado de su asesoría de prensa. En una entrevista concedida digamos, la víspera, Bolsonaro había dicho que pensaba en Moro como su ministro de Justicia o como uno de los 11 magistrados que integran el Supremo, aunque la primera vacante en la máxima corte del país tan solo se abriría en el 2020. El magistrado, símbolo de la lucha anticorrupción para una parte de la población brasileña, dijo sentirse honrado con la invitación realizada por Bolsonaro, vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo. El mismo jueves, en una entrevista otorgada de manera conjunta a varios medios brasileños, Bolsonaro aseguró que con la aceptación del cargo, Moro está yendo a la guerra sin miedo de morir, que era lo que les comentaba al principio del programa, y que su gobierno le dará libertad total de actuar o para actuar. Moro expuso lo que pretende hacer y yo estuve de acuerdo al 100%. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado es muy importante para nosotros, dijo el presidente electo, pues consultado por medios brasileños. Bolsonaro, recordemos, se impuso con un 55% de los votos frente al 44% que obtuvo el progresista Fernando Haddad, sucesor del encarcelado expresidente Lula da Silva, como candidato del Partido de los Trabajadores. Además, consumado el resultado, Moro felicitó al capitán en la reserva del ejército por su triunfo en los comicios, le deseó un buen gobierno y destacó la importancia de realizar reformas para recuperar la economía y la integridad de la administración pública. Así que con esta muy buena noticia nos toca ahora sí despedirnos de nuestra emisión del día de hoy, la número 776. Gracias a todos por estar allí, por acompañarnos, por el apoyo, por el cariño, por sus comentarios y también por compartir nuestra emisión del día de hoy. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta la próxima.